Esto es Subterfuge Radio. ¡Ja! ¡Se me ha olvidado hacer promo otra vez! No olvidéis que hay Riot Comedy en Barcelona, Sevilla, Bilbao y Riot Comedy Podcast en Madrid. Así que pillad las entradas en el avión y apoyadme en Patreon, donde hago directitos extras y además subiré una semana antes La Buena Turra. ¡Besis! Hola y bienvenidos a La Buena Turra, especial espiritualidad. Anoche pensando, se me vino a la mente una duda. ¿Cuándo comenzamos a hacernos preguntas como ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Realmente hay algo más? Estas dudas existenciales creo que están siempre en nosotros, incluido en la infancia, y que en el momento en el que toman más fuerza es cuando pasamos a la adultez. Y con ello no me refiero a cumplir la mayoría de edad dictaminada por el estado al que pertenezcas. Creo que la infancia se pierde, o quizá mejor dicho, comienza al inicio de la adultez, cuando el concepto de nuestros padres como dioses y líderes de nuestra vida cae y comenzamos a vernos como iguales. Cuando la sensación de vivir bajo la seguridad de unas personas que controlan tu bienestar desaparece, pasas a entrar en el grupo de los adultos, o como me gusta a mí llamarlo, el grupo de los niños perdidos. Ahí, las dudas existenciales cogen fuerza, y es donde se recurre a la espiritualidad, sea la que sea, religiosa, agnóstica, refiriéndome con esto a decidir creer en algo más o simplemente tomar el camino nihilista. Y sobre qué caminos hemos vivido, qué hemos decidido elegir respecto a nuestro posicionamiento ante estas dudas, es de lo que vamos a hablar hoy en La Buena Turra especial Espiritualidad Intensifies con Rafa Raves. Ya me estaba perdiendo, tía, porque está intentando escucharte y al mismo tiempo está intentando acordarme la letra en latín. Qué bien cantas, Rafa, te dice muerte por queso. Ah, hola, muerte por queso. ¿Cuánto tiempo muerte por queso? Siempre aparece. Siempre está. Ay, me encanta. Es la persona más graciosa del mundo. Qué guay. Entonces, ¿os ha gustado la entrada? Estoy very intensified. Tú estás muy intensa, estás muy a tope. Hoy estoy muy intensa, llevo unos días muy intensa porque, evidentemente, vamos a hablar de muchas cosas. Muchas. De la depresión, de los cuencos tibetanos, También. de mi relación con los puerros, También. o más conocidos como Flying Freeze. También. Y ¿El hada verde? El hada verde. Y para ello... La absenta de humo. La absenta de humo. Es que me acaba de venir, tenía que decirlo. Hay un momento en tu vida que tú te das cuenta de que eres una porreta porque ¿Sí? todo tu feed son chistes de petas, Sí. como si tuvieses 16 años. Tal cual. O sea, hay un reel que no supero, que es uno de un señor que está sentado en la playa y dice, Sí. a veces la vida te manda mensajes y hay que escucharlo. Aquí hay un mar, aquí hay una iguana. ¡Mar, iguana! Eso es buenísimo, pero es que a mí me encantaba y he estado stalkeando hasta que le he encontrado y ahora le sigo. Es un zumbao el tío. No puedo deciros el usuario porque no me le sé, porque soy un desastre. Pero sí, muy, muy bueno ese reel. Y su contenido es todo así. O sea, se hace pipas con cualquier cosa. Le he visto fumarse un porro con una magdalena. O sea, es bestial. ¿En serio? Sí. Yo hay otro que es mi crush de Instagram, que es un chaval que se dedica a llegar a casa, a hacerse un peta a la perfección, hacer una receta y poner un disco así. Digo, sí, puede ser más mi marido. Por favor, musiquita, petita y comidita. Digo, la comida, la que te hacía ayer. ¡Soy una vieja verde! Y hasta aquí, La Buena Turra. Sara, no mueras. He Bebe un tosido poquito. de lo vieja verde, de la vergüenza que me da. Soy una vieja verde. No, tengo que decir que he vivido muchos cambios de paradigma en muy poco tiempo, que Sí. le explicaremos lo que es. Y creo que estoy justo en ese cambio de paradigma en el que te vuelves una vieja absolutamente descontrolada, en el que todo le da igual porque ya lo ha vivido todo en la vida. Y Quizá tenemos alma vieja. Sí, pero yo tengo de vieja punky, de vieja Porque que- cada uno es lo que es, no puede evitar ser quien es. Claro, yo soy la vieja que se te cuela en el que se Pero te... tú te clarías porque no te das cuenta, Sara. Claro, sí. Una vez que robé sin darme cuenta. Mazo de chuches. Bueno, en fin. Aquí tú te gusta mucho robar, que lo has dicho No me antes, ¿eh? gusta mucho robar. Hay algunas cosas que es en plan de... me lo tengo que llevar. Algunas cosas te has llevado. Alguna ¿Qué cosa es me he lo llevado. que más orgullosamente has robado en tu vida? Aparte de mi corazón. ¡Oh, qué Oh, bonito! ¿Cómo estamos? No, voy a decir lo mismo. Yo lo recuerdo con mucho cariño cuando Martini regalaba o cuando se podía fumar en los bares. Es que yo soy viejo. ¿Os acordáis cuando se podía fumar los pitillos en los bares? En la discoteca. Que ahí si estabas con otra no te pillaba la parienta porque olías solo a tabaco. Tal cual.
olías a tabaco 2 kilómetros antes. No, pues Martini hizo una promoción de unos ceniceros de cristalito azul, y a mí el azul es mi color favorito, así eran de color mate, los más viejunos lo recordarán, y a mí me flipaba. Entonces reconozco que más de uno en algún bar me llevé. Muy bien. Pero bueno, que decir que se los daba Martini de gratis, que tampoco le estaba haciendo ahí era publicidad. Yo una vez fui chica Martini de azafata de imagen. Para que tú veas. Para que Pues tú veas. Te hubiera conocido en aquella época, te he dicho, tienes Un cenicero. si tienes ceniceros, si tienes ceniceros, dámelos. Y luego hubo una época que me obsesioné, nunca lo llegué a hacer, pero quería robar los abejonejos de las farmacias. ¡Ay, sí! Es que son monísimos. A Eli también le gusta. Y está como yo también lo quiero robar. Era en plan de, ¿y si yo que soy alto, digo, y si hago así no se dan cuenta? Me llevo Luego pienso, ¿para qué quiero un abejonejo? Te lo voy a meter en el coche, en el maletero, junto con una cabra de una vaca de Kukusumusu que me regalaron cuando me compré mi primer coche, allá bueno, hace años. Yo el otro día en Murcia Ay, vi un coche lleno de cosas, pero joder, es que al final nos vamos del tema. Nos vamos, sí, retoma, pero por favor. Lo que iba a contar, que yo lo que solía robar era cuando era azafata de imagen, cuando era una persona normativa y explotada por el sistema capitalista por su imagen en diferentes tiendas de perfumería, lo que hacían es que a lo mejor me decían, vale, tú vas a promocionar hoy esta marca, que a lo mejor era Gucci o tal, y eran botes de colonia, que cada bote de colonia valía como 110 euros, 90 euros. Entonces a mí me daban el bote de colonia de prueba, yo me lo dejaba en casa, me iba a las perfumerías y utilizaba el de la perfumería. Y todo el rato me decían, ¿y la colonia tuya? Y yo, ¿la colonia? No me han dado. No sé. Entonces, claro, yo estuve como 5 años oliendo todo el rato a Colonia Cara, a Gucci, a Chloe, a tal, porque eso me la geraba. Yo es que siempre he sido de mercadillo. Bueno, chico. Cada uno con lo suyo. Ya no está claro. Bueno, pero ahora vamos al punto, que me pierdo. Os he leído un texto muy, muy intenso al principio. Sí. En el que hablo del camino de la espiritualidad. Y en el que el resumen básicamente viene a ser que eso, que cuando empezamos a tener dudas es quizá cuando rompemos... No, creo que hay 2 puntos. Uno en el que rompes con la idea de que tus padres son unos dioses y que te van a proteger toda la vida y tal. Y luego, y entonces cuando rompes eso hay 2 caminos, y suele haber o 2 caminos, o das un salto muy grande, o un camino intermedio, que es aquel en el que te pasas la vida repitiendo todos aquellos patrones que tus padres te han dicho que es lo correcto para ser aceptado socialmente y para ser aceptado en tu propia tribu familiar. Y entonces empiezas a intentarlo, y creo que hay gente que lo consigue que esos patrones les hagan felices, y entonces pueden entrar en dinámicas sociales más aceptadas, o gente que no lo hemos conseguido y de repente nos vemos, por así decirlo, nos notamos aislados. Y quizá en ese aislamiento, yo hablando desde mi punto personal, es cuando más fuerte llegaron a mí las dudas existenciales sobre la espiritualidad, sobre si Dios existe, sobre qué sentido tiene la vida, y empecé a tener muchísimos cambios de paradigma, que es como si cada X tiempo la vida se me abriese como pum, y dijese, y no cambiase mi ser, porque mi ser sigue siendo el mismo, pero cambiase totalmente mi perspectiva del ver el mundo, mi forma de relacionarme con mi entorno y mi forma de sentirme con la propia experiencia vital. Entonces, mi pregunta es, después de tanto raje mío, si tú, cuando viviste tu primera sensación de las dudas existenciales me aturullan y camino hacia la espiritualidad. Pues quizás en mi caso es complejo porque, ya hablamos tú y yo una vez, quizá yo dejé de ser niño demasiado pronto. De hecho, los días hablando con mi madre, que llevo una temporada que hablo mucho con mi madre me comentaba que yo se lo puse muy fácil, porque cuando yo todavía no tenía el año cumplido, mi madre se volvió a quedar embarazada de mi hermano. Y entonces yo ya, con 10 meses para 11, yo ya me salía de la cuna. Yo ya empecé a coger independencia, quizá porque como que ya me notaba que no... ¿Con cuánto tiempo te salías de la cuna? Con 11 meses. Pero, yo a los 9 meses ya caminaba, entonces yo con 11 mesecitos ya... Con 9 meses ya caminaba. Sí, o gateaba muy rápido y me sabía bajar de la cuna o algo así, sí, porque como tal, caminé ya solito al año. Entonces, cuando yo tenía 1 año y poco, ya nació mi hermano, pero yo ya estaba durmiendo en una habitación aparte. Bueno, tú ya tenías un monóculo y una pipa. Sí, seguramente. Entonces, quiero decir que yo realmente no tengo concepción nunca de haber sido de haber estado solo como niño, ni haber estado, o sea, de tener esa imagen de mis padres, como quizá como esa, sí que los ves como esa imagen protectora,
pero siempre siendo muy consciente de que no son eternos. Entonces yo desde muy pequeño tengo como esa sensación de... yo me apoyaba mucho, ¿no? En el amigo invisible. Porque yo en mi estructura no me permitía tener esa figura de decir los padres son para siempre. De hecho, muchas veces me quedaba más tranquilo si no estando mis padres estaba mi hermana, porque era como mi imagen materna más inmediata que mis padres, que quizás en ese sentido los había tenido como más ausentes. Partiendo de esa base y de la religión en la que yo he sido criado y educado, yo siempre he tenido como ese concepto del amigo invisible que con el tiempo descubres que es el ángel de la guarda, el guía espiritual, la divinidad, quien sea. Ese ente superior, esa realidad superior, que yo también lo he dicho muchas veces, que podemos ser incluso nosotros mismos en un paradigma de claridad superior, de tener la mente en un nivel de conciencia al que no estamos acostumbrados. Y entonces en esa dinámica desde muy pequeño, entonces hablando muy pequeño, con 3, 4 años, que es cuando empiezo a tener ya recuerdos firmes, de tener yo siempre esa conversación permanente. Yo recuerdo de estar de vacaciones en los Pirineos, que es donde íbamos cuando yo era pequeñito, y de estar ahí en el río, estar mis hermanos y otros niños con los que íbamos jugando a lo que fuese, y yo era más de irme aparte y pensar en mis cosas y como hablar conmigo mismo, ya desde muy pequeño. Y siempre he tenido como esa conexión. Entonces yo todo ese camino quizá lo he vivido como muy en paralelo. Por otro lado, igual que tú dices, siempre tiene que haber distintos despertares. Los despertares siempre están ahí porque la vida va cambiando. Y a medida que la vida te cambie, de hecho, un capítulo en mi podcast habla justamente sobre eso, de que la vida te cambia. Cuando la vida te va cambiando, vas dándote cuenta de que es que tienes que crecer, tienes que ir cambiando. Al final es como la serpiente. Para crecer tienes que mudar la piel. Tienes que ir cambiando, es decir, siempre eres tú, pero siempre eres distinto. Y por muy iluminado que estés, por mucha luz que creas tener, por mucho camino que te parezca que has recorrido, siempre va a haber una puerta más, 1 kilómetro más, una distancia más que recorrer, y siempre va a ser un descubrimiento distinto. Y aunque tú sigas siendo el mismo, nunca vas a ser igual. Muy bonito, Rafael, muy bonito. Es que es muy bonito. Y acabas de decir además que tienes un podcast que es importante, Ríos de Niebla. Ríos de Niebla. Que también te vengo aquí para hablar de tu podcast, que te lo acabas de sacar y que lo recomiendo fielmente, porque si yo, por ejemplo, os hablo de mi proceso espiritual, las dudas siempre estuvieron y siempre había como pequeños puntos en mi vida en los que yo sentía que conectaba, no os diré con algo más, sino conmigo misma. O sea, creo que lo más importante de la espiritualidad es la capacidad de conexión contigo mismo. Y conectar contigo mismo implica poder aburrirte o poder meditar. ¿Para qué? Para escucharte, para escuchar qué te duele, qué sientes, a qué aspiras, qué quieres hacer. Y escuchar qué te duele también es muchas veces conectar con tu cuerpo y entender qué partes de tu cuerpo te duele. Yo uno de los puntos en los que me siento muy extraña porque claro, crezco en una familia totalmente religiosa, me dicen Dios es Jesucristo, Dios, que es el Hijo de Dios, que luego también es Dios y es la triada de no sé qué, hago la comunión, me tomo la sangre de Cristo. Muchísimos señores me dicen a lo largo de mi vida lo que debo o no debo hacer con mi cuerpo, cómo o no me debo sentir siendo mujer. Y entonces toda la carga religiosa católica apostólica y romana la siento sobre mi espalda, la miro de reojillo y digo, esta movida conmigo no va. Entonces, cuando empiezo a sufrir, porque yo he pasado por varias depresiones, pero en una de estas depresiones empiezo a sentir mucho dolor en el pecho. Y como que yo noto que la única manera que tengo de quitarme ese peso del pecho tras una discusión, no me recuerdo con quién sería, es mirándome al espejo, y esto no me lo había enseñado nadie, respirando, expirando, y sintiendo y haciéndome así en el pecho yo misma y como que echando así para afuera. Después descubrí que esa movida era Reiki, pero para mí es muy sencillo. Pero es que yo cuando en el hospital me dieron un curso de Reiki, yo le dije a la formadora, digo, es que yo estoy haciendo toda la vida, o sea, y a mí no me ha enseñado nadie. Hay cosas que sale de natural y hay personas que tienen don de sanación, que tienen como esa capacidad de mover esa energía. Siempre para uno mismo es muy útil, es decir, siempre uno mismo sí se puede hacer Reiki siempre que quiera porque sabe que está moviendo su energía. El problema es cuando tú no sabes en qué punto te encuentras y intentas hacerle Reiki por hacerle un bien mayor a otra persona y estás moviendo una energía que viene quizá de tu parte y no de ese absoluto, y entonces estás cargando tu energía, que puede ser negativa en gran medida a nivel inconsciente, a otra persona que no lo está necesitando.
Pero es verdad que eso siempre ha estado ahí, quiero decir, y en La tu imposición caso, de manos. claro, Son cosas que siempre se la han hecho opción todas las siempre, religiones. pero ya desde antiguo, quiero decir, al final, si tú ves los rituales, de hecho hace poco he visto un artículo de prensa que decía que también los neandertales tenían capacidad simbólica, que hasta ahora pensaban que era una cosa estricta al Homo sapiens. Que dice que es que el homínido, el ser humano, es decir, desde que empezamos a tener conciencia de ser, cogemos conciencia de existir y por lo tanto tenemos la capacidad de dotar de simbolismo y significado a cosas que sentimos. Por lo tanto, son cosas que están, pero no todo lo que existe es visible. Bueno, de hecho hay un documental que a mí me encanta, que es sobre hongos en Netflix, que siempre que se lo comento a mis amigos es como, joder, es que te lo crees todo tal, y es como, bueno, pues si tengo algo en lo que creer, por esta teoría, Prefiero creerme esto. dentro de las que cabe, me Claro. mola bastante, ¿no? Hay una teoría, eso en Netflix, en el especial Hongos, que habla de que el ser humano comenzó a pasar de ser un animal a un ser como consciente porque los homínidos comían setas. Bueno, de hecho se ha descubierto hace poco que han encontrado unos mechones de pelo en una cueva en Mallorca de 30.000 años de antigüedad que ya tienen restos de opiáceos y de alucinógenos. ¡Ole! Entonces... Porque desde que el homínido pasa a tener conciencia de ser, empieza a experimentar con los psicotrópicos para alcanzar ese nivel que luego hemos venido a llamar Dios, pero que es el camino en la espiritualidad. Bueno, ahora hablamos de Dios es el camino, que es un término que me gusta mucho, pero lo que te estaba diciendo es eso, que él se considera, cuando tú tomas alucinógenos, que se generan, ¿cómo se llama este término exactamente? Cuando tú puedes oler un color... Sinestesia. Exacto, se generan sinestesias, ¿no? Con medio de los psicodélicos. Entonces, se considera, según este documental, que esto yo siempre que lo pongo sobre la mesa la gente me lo discute, que el lenguaje es una sinestesia. Porque el lenguaje... Claro, porque si tú, por ejemplo, observas a animales, el lenguaje... O sea, yo nunca veo a dos perros, uno frente al otro, en plan, guau, 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 Ya. guau. ¿Sabes? Se informan lo Sí. que tengan que informarse para sobrevivir, pero no se van a hacer un podcast, que estaría guapísimo. Sería genial. Pero que eso, que el lenguaje se ve como una sinestesia porque es como una sobreexpresión de la propia expresión de poder expresar algo que es el sentimiento. Es la materialización del pensamiento abstracto. Claro. Igual que por eso también luego está ahí el tema del arte. Pero eso sería también otro boom. Y por eso también el arte y la religiosidad y la fe siempre han estado muy unidas. Pero eso sería también otro tema. ¿El qué? ¿Qué has dicho? Se estaba leyendo un comentario. Que el arte, digo, que el lenguaje es como esa metamorfosis de las ideas, es plasmar lo que yo estoy pensando en un lenguaje que tú puedas entender, y por eso es una sinestesia, porque puedes comprender lo que no puedes ver de mí, porque yo te lo estoy transmitiendo, y por lo tanto hay como ese mecanismo sinestésico. Y luego digo que también el arte tiene mucho que ver con esa plasmación de lo irreal, de lo mental, plasmado en un formato físico. Exacto. Y por eso también decía que tiene mucho que ver la religiosidad con el arte. Todas las religiones tienen su expresión artística. Como Rosalía. Por ejemplo. Es que si no lo digo... Ya, si no lo dice Es revientas. que si no digo Rosalía... cada Rosalía, 5 síguela, por minutos favor, síguela. me voy a explotar. Llámala un día. Buah, me muero, me da un ataque. Llámala, pero no la mates. O sea, si nunca la menciono en Twitter por eso, por si algún día se le ocurre darme un like, porque literalmente me voy a desmayar. Pero bueno, por aquí dicen, es digno de aplauso que llegaras a equilibrar ese dolor y hacerte esas preguntas aún seguir haciendo humor de la manera que lo celebraba. Joder, muchísimas gracias. Tenía que leer este piloteo, Sí, la verdad. sí. Es que No, pero lo necesitaba. es algo que me alegro que lo piense la gente, porque realmente es algo que además justo antes de venir para acá te lo he dicho, que realmente los que hemos estado ahí cerca de ti en todo este proceso y que algunas veces incluso lo hemos llegado a pasar muy mal por ti y contigo, ver cómo lo estás afrontando ahora, cómo lo estás llevando y cómo realmente estás sanando, estás siendo tú y tu mejor versión de ti misma, por un lado nos tranquiliza y por otro lado es para decir, dale valor y peso a eso, porque lo tiene. Rafa, voy a llorar. No, mujer, no llores. Que Bueno, ya- si te hace falta llora, ¿no? Ya lloro en el podcast que va a salir hoy en Red a las 8:30, el domingo a las 12 en Riot Comedy lo tenéis.
Estoy a punto de llorar ahora mismo también. A ver, sí que es cierto que, como bien he dicho antes, he pasado por muchísimas depresiones. La última ha sido hace poco. Ha sido un cambio de paradigma brutal en mi cabeza. Y sí que es cierto que la mayor depresión que he tenido en mi vida fue nada más empezar la Riot, y que habéis estado muchísima gente ahí desde el principio y que os lo agradezco mil. Y yo misma también he llegado a pensar 1000 veces que no iba a salir. De hecho, si se ve la buena turra de abril del año pasado, que es cuando realmente yo enfermo absolutamente y llego a un punto vital en el que tomo la decisión, porque la tomo de verdad, de seguir viviendo, es como espectacular. O sea, ha sido como espectacular. Y precisamente tú has sido una de las personas que me ayuda a esos cambios de paradigma. Y es que hoy es especial espiritualidad, de verdad. Os estoy abriendo todo lo que ya he aprendido a nivel espiritual. Sí, no os estoy diciendo ni que creáis en Dios, ni que os compréis piedras, que si os queréis comprar piedras, os las compráis. Pero yo las cojo del campo. Claro, ¿qué ocurre? Cuando toco fondo el año pasado, aparte estás tú también aquí, qué curioso, Eli. Fue el día que fuimos a hacer, fui a hacer un bolo, me acuerdo. Ya creo que me llamaste desde el AVE. Sí, fui a hacer un bolo y había tocado fondo, entonces me subí a hacer el bolo, lo hice perfectamente, pero cuando llegó el final me destruí. Y salí fuera y todo el mundo me paraba y me pedía fotos y tal. Y Eli me miraba de reojo como, la va a dar un ataque. Entonces yo con todo el mundo sonreía, tal. Sí, ay, muchas gracias, tal. A la que me metió Eli al coche, me dio un ataque de ansiedad, me eché a llorar, no podía más. Y realmente me sentía absolutamente destruida. Pero de las veces que más destruida me he sentido en mi vida. O sea, sí, tenías miedo. Sí, ya no miedo. O sea, tenía nada tenía sentido. Ni la Riot, ni la buena turra, ni ser Penny J, ni ser Sara García, ni mis relaciones sociales. Nada tenía sentido. Nada tenía sentido más allá de verme muerta, sinceramente. Entonces, ese pensamiento después se volvió más heavy. Pero siempre hay una parte de ti que cuando estás en esa postura, como que intenta sobrevivir o intenta, aunque sea, encontrar un hombro donde llorar. Y aunque yo ese día no buscaba, porque no buscaba hombros sobre los que llorar, estuvo Eli y estuvo a mi lado, y Eli me dio una de las frases más increíbles de mi vida, que es, Sara, tus amigos no creemos en la Riot Comedy, creemos en ti. Tal cual. Y sabemos que tú vas a hacer lo que quieras, cuando quieras, que lo vas a sacar adelante, y por eso seguimos a tu lado. Y esa fue la frase que me hizo hacer ¡pum! Vale. Y entonces, puede. Sí, esa noche dormí y según venía en el AVE, me escribiste tú y me dijiste, no sé por qué, no sé qué te ha pasado, pero sé que hoy te tengo que ir a buscar. Sí. Y entonces yo... Además, yo estaba en el trabajo y dije, ¿estás bien? Sí. Porque no sé si subiste algo a Stories o no sé. Algo vi que dije, le digo, la voy a escribir por si acaso y que me diga lo que sea. Y recuerdo que estaba en el trabajo y me dijiste, llego a las 12 de la noche, o a las 12 menos 10, sí, a Atocha, y te dije, yo salgo a las 10 de trabajar, pero justo puedo llegar, hago un poquito de tiempo, te recojo y vemos. Y fuimos luego a por Adri, a su casa, y fuimos para mi casa. Entonces, claro, te dije, recogemos al Adri, porque yo sin Adri nunca soy nada. Es como... Sin ti no soy nada. Es como, ¿dónde está el Adri? Sí. ¿Dónde está mi amigo hetero? ¿Dónde está mi amigo hetero? ¿Dónde está? Está aquí. Vale, ya podemos. Y entonces ahí fue cuando yo me sentí un trapo y de repente me dijiste, mira, siéntate, fúmate esto un poquito. Bueno, eso ya lo dijiste tú sola, no te lo tuve que decir yo. Igual me lo dije yo. Y entonces me diste uno de los baños de cuencos que más me ha afectado en mi vida. Y porque, claro, a mí me habían hablado de los cuencos tibetanos, de movidas así, pero nunca había experimentado como... Bueno, pues todas estas cosas te dicen, son cosas de hippie, son para sacarte el dinero, tal. Un masaje... no sé, como de hippie, y es un espacio en el que tú te estás dando algo salubre a tu cuerpo, y para mí un baño de cuencos es simplemente una hora y media, incluso a veces hemos estado 2 horas, en las que yo entro en mi mente, claro, y mi mente me empieza
a poner delante de mí muchas cosas a las que no me atrevo a enfrentarme estando en el día a día o intentando sacar las cosas del día a día. Es como si de repente tú frenas en seco y dices, espera, ¿qué me duele? Claro. ¿Por qué me duele? ¿Qué solución hay? Es que es un conectar con uno mismo, es lo que tú dices, un masaje, le das algo salud a tu cuerpo, pues quizá un baño de cuencos en un momento dado y sobre todo si está bien hecho, si es en un sitio tranquilo, ya puede ser con no mucha gente, es un masaje para el alma. Y luego ya en el alma cada uno se encuentra con lo que tiene. Uno no puede luchar contra lo que no conoce, uno no puede trabajar lo que no tiene, lo que no es, lo que no ha experimentado. Es lo que se dice vulgarmente de nadie aprende en cabeza ajena. Y ante esa vorágine del día a día en el que no nos dejan ni respirar, tener un instante en el que te paras y escuchas una vibración calmada, pausada, relajante y además te invita a poder hundirte sin desfallecer. Y empiezas a poder analizar todo lo que va viniendo a tu mente desde la calma y desde la seguridad de saber que estás cuidado, que estás en un sitio tranquilo y que puedes sanar. Entonces automáticamente pues nace, surge y entonces puedes empezar a ver y cada uno tiene una experiencia distinta. En tu caso fue esa experiencia de poder afrontar todo aquello porque era lo que tu alma, tu ser, tu subconsciente, tu persona, tu esencia en ese momento necesitaba. Venías de cargar una armadura tan grande durante tanto tiempo que necesitabas liberarte de todo. Y en aquel momento en mi casa te viniste abajo. Pero para poder reconocer cuáles eran tus ruinas, para poderte empezar a reconstruir. Oh, qué bonito, Rafael. Es que es muy bonito esto que has dicho otra vez. Pero es que fue así. Es que fue así. Y sigue siendo así. O sea, yo, por ejemplo, ayer, yo solamente tengo un cuenco. Rafa tiene tropecientos cuencos. Tropecientos tampoco, tengo unos poquitos. Un bong. Un gong. Un gong. Una bong flauta. No tengo. Dos flautas. Dos carrillones. flautas. Dos carrillones. Tres carrillones. Y ya, no tengo más. Y entonces yo lo digo, que parece que estoy haciendo este podcast para hacerle publicidad a mi amigo y también. Yo le he dicho a Rafael... Casi una novela. Yo le he dicho a Rafael que si alguien que esté escuchando este podcast o alguien que le conozca quiere experimentar una horita o el tiempo que haga el tiempo que necesite, claro. de baño de cuenco, Rafael va a tu casa. Sí, yo y te lo hace puedo ir, por un incluso puedes módico venir a mi precio. casa. Sí, claro, aunque eso sea para pagar el transporte, pero sí se puede intentar. Y yo creo que, aparte, porque viendo los efectos que ha tenido en ti, porque yo he sido consumidor de cuencos durante mucho tiempo, y tú lo sabes, y además cuando nos conocimos al principio de conocernos tú y yo, alguna vez fuimos juntos como oyentes, ¿no? Como participantes, y aunque fueron conciertos que estuvieron muy bien, lo cierto es que nunca tuvieron el nivel quizá que hemos alcanzado tú y yo en mi casa, en ese petit comité, porque ya no solo porque el sonido no se dispersa tanto, sino porque también cuando tú centras la energía en una sola persona o en un grupo reducido de personas, es mucho más fácil que eso fluya de una manera natural y de una manera tranquila y verdaderamente dedicada. ¿Sabes lo que dice Rafael? El que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Pues es mejor un concierto con menos gente, pero abarcar bien y apretar bien para que realmente esa sanación se dé. Cada uno en sus circunstancias, sin decirle a nadie qué es lo que tiene que ver, qué sentir, qué pensar, pero dejando ese rato y luego dejando ese feedback, decir, con la libertad y con la tranquilidad, si tú has sentido algo, has experimentado algo, has visto algo, o simplemente no, y lo quieres compartir bien con los que estamos en la sesión o bien conmigo, aparte de lo que sea, pues bienvenido sea. Y yo he visto que en la sociedad en la que vivimos hoy en día es muy necesario, que la humanidad está pidiendo a gritos espiritualidad. Está pidiendo a gritos tener un momento y un lugar, y no tiene por qué ser un lugar físico, pero un momento y un lugar en el que poder parar a existir. Porque nos dedicamos a sobrevivir, pero ninguno estamos existiendo. Y te juro que para mí los baños de cuencos, el escuchar... Yo ya es que estoy a otro nivel de cresitura. Lo mío es... O sea, mi psicóloga me dice, yo estoy tranquila contigo porque no es que seas adicta a María. Eres adicta a meditar con María. Digo, bueno, es que es una buena solución. Digo, es que es la única manera que tengo... de repente estar sobresaturada, porque claro, a mí, ¿qué me pasa con el TDAH?
que esto también es un tema de mucha gente que tiene TDAH, se automedica como María, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues... Pero al final siempre están como todos, o sea, todas las sustancias son venenosas en exceso. Exacto. También el paracetamol. Entonces, usos y abusos. Exacto. Yo llego a los flying free, no de la mejor manera, por lo tanto nunca me interesan. Sí que en la pandemia era como mi única escapatoria, pero claro, yo estoy obsesionada con meditar. Entonces, a mí, por ejemplo, tomar flying free sin que mi entorno realmente sea un entorno tranquilo y un entorno que vamos a realmente abrirnos y hablar, no me motiva tanto. O sea, me motiva el tener la capacidad con mi entorno de que realmente tengamos conversaciones profundas, meditaciones profundas. O sea, estoy adicta a meditar. A la paz. A estar tranquila, tener tu espacio de seguridad donde sepas que no se te va a atacar, donde sepas que te puedes expresar libremente sin ser juzgado, aunque podamos no estar de acuerdo en un punto, pero sin ser juzgada nunca, sin ser condenada, porque uno de los problemas que tiene la sociedad ya no solo es que te juzgue, es que te condena. Y cuando encuentras un espacio, viene entre tus amigos, viene la meditación o viene a través de los Flying Free, encuentras ese momento y dices la de, joder, es que necesito respirar. Sí. Sí, y luego me he perdido un poco, pero bueno, volviendo a las... El tema de la adicción a la meditación y el TDAH. Claro, el TDAH. Secretario personal. Gracias. La movida con el TDAH está en que cuando tú... es que estoy empezando a descubrir ahora el TDAH, entonces estoy empezando a entenderme. La movida está que cuando tú tienes muchas cosas que hacer... El TDAH tiene dos herramientas. Una es hiperfoco, de repente que te vuelves como y lo has sacado todo. O tres es hostia, y te quedas literalmente bloqueado y paralizado. Entonces, claro, un lorazepam pues te puede ayudar, pero claro, un flying free te puede ayudar, claro. Y entonces por eso mucha gente tiende a la automedicación por medio de los flying free cuando tiene TDAH. Y no sé, ¿que debería probar la medicación del TDAH? Pues también. Pero al final son anfetas, es que tampoco... Ya ahí no te puedo decir. Es que... Yo creo que cada uno se conoce, tiene que ser responsable. Obviamente hay unos tratamientos, está bien, y está bien que tú en este caso tienes el asesoramiento y el acompañamiento de tu psicóloga, y eso está muy bien. Pero importante lanzar el mensaje de, aunque tú te conozcas y en un momento dado puedas llegar a automedicarte con cierta salubridad y con cierto sentido común, pero sí que es importante tener en cuenta que siempre hay que tener detrás un apoyo profesional que en un momento dado te pueda guiar y acompañar. Ya. E incluso decirle abiertamente a ese profesional, decir, mire usted, yo esto me lo medico con esto. ¿Por qué? Porque si luego pasa cualquier cosa, aunque seas vete que hay que hacerte una cirugía, pues hay ciertos... Hay que pincharte más. Claro, hay ciertas cargas de anestesia que a lo mejor estás más acostumbrado, tus neurotransmisores están un poco más puestos, y eso hay que ser sincero siempre, sin miedo a que te juzguen. Total, te van a juzgar igual, de una manera o de otra, y bueno, en fin... Todos somos humanos, es decir, que los médicos también, y todos tenemos un pasado, un presente, y no todo es un futuro. Vale. Y luego también lo importante de decir es que los flying free, yo los defiendo mucho, pero no son para todo el mundo. No, claro. O sea, hay mogollón de chavales adolescentes que no son para todo el mundo y no son para todos los momentos. Exacto. Porque hay mogollón de adolescentes con brotes psicóticos y demás, y esto yo lo achaco a que al final, si tú... Esto lo defiendo muchas veces. Si tú no tienes un conocimiento de las drogas, de qué hacen, de cuánta cantidad te hace de qué te puede derivar, a ti el único conocimiento que tienes sobre cualquier consumo de cualquier droga es que te vas a quedar tonto. Entonces, a la mínima que esa droga te está llevando a lo mejor a algo horrible, como puede ser, que a mí me ha llevado mogollón de veces, este domingo mismo, me lleva ataques de ansiedad. Sí, una crisis de ansiedad fuerte, claro. A una crisis de ansiedad fuerte porque de repente coge todo lo que me aterroriza y me hace I'm here. Y tú o tienes la capacidad de gestionarlo. Y decir... Me pongo a darme con el cuenco y empiezo paso por paso a organizar mi cabeza, o que evidentemente te da un brote, vamos, te vuelves tarumba. O por ejemplo, si de repente la gente tampoco explica que los niños fuman porros en el parque, pues fumar porros en el parque es una movida, porque estás pendiente de que no te pille la vecina de al lado, por lo tanto aumentas la ansiedad.
estás pendiente de que tienes que decir tonterías con los colegas cuando realmente esto te está llevando a un estado prácticamente catatónico y estás haciendo algo malo por lo que te pueden multar, por lo que tus niveles de ansiedad te puede dar un parracazo de me falta el aire y evidentemente un brote. Entonces, si no enseñamos, si eso va a existir, la gente lo va a consumir y lo único que hacemos sobre estos es criminalizarlo. Es criminalizarlo. Claro que a la gente le dan brotes y poco brote le dan. Y que luego, por otro lado, es verdad que todo aquello que criminalizas se vuelve más atractivo. Eso está en el subconsciente de la humanidad desde que la humanidad es humanidad. O sea, tú prohíbeme algo que me dan más ganas de hacerlo. Explícame un porqué. Incluso dime, si lo quieres probar, yo te acompaño, pero vamos a hacerlo bien. Y seguramente hasta te apetezca menos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho siempre he tenido colegas que dicen, a mí los porros no me van. Y es como, ¿por qué? No, porque es que mis padres lo han fumado siempre, lo he visto siempre en casa, no me llama la atención porque es que lo he visto. Pues ya está, es que ya sé cómo va. Entonces realmente son gente que ni lo necesitan ni les sirve. Muy seguramente también porque han vivido un ambiente quizá de otra libertad. Obviamente no van a ser todos los casos así. Siempre habrá uno que sea un padre porreta y una madre fumona y que sean nada más unos maltratadores. Es decir, por desgracia hay muchas estructuras distintas y no podemos estar en todas. Pero sí que es verdad que cuando tú criminalizas algo lo vuelves más atractivo y que cuando a ti la sociedad, la familia, la escuela, la universidad, tu entorno no te da el espacio que tú necesitas, si no te da esa espiritualidad, si no te da esa tranquilidad, ese lugar lo vas a buscar de alguna manera. Bien sea a través de un botellón, del alcohol, de unos flying free, del sexo a nivel descomunal. Y todo se puede volver una condena y una tortura si no se lleva bien. Y al final, donde tú encuentres ese momento de paz y de conexión, es a donde vas a ir permanentemente. Entonces, si conseguimos que ya desde la juventud tengamos esa conexión con nuestra propia esencia, con nuestro propio ser, seguramente habrá muchas cosas que ya no sean necesarias ni hagan falta. Claro, por aquí me dicen, yo creo que puedes llegar a estos estados de meditación sin flying free. Por supuesto. Claro que puedes. Y yo los he tenido y siempre te lo he dicho, que yo cuando estaba en el monasterio nunca me ha hecho falta. Jamás. Y he tenido unos estados de paz mental y de claridad mental y de autodescubrimiento que incluso momentos de, podríamos decir, de lucidez mental, casi de éxtasis espiritual, a un nivel súper alto y con incluso textos maravillosos que he escrito en esos momentos de lucidez, y nunca he consumido ninguna sustancia, ni en el monasterio tenía sexo con nada ni con nadie, porque tampoco me apetecía. Es decir, mi energía sexual estaba tan imbuida en toda la espiritualidad en la que yo me estaba moviendo, más allá incluso del cristianismo en el que yo estaba caminando ese camino monástico, era todo tal nivel de elevación que no me hacía falta, no me lo pedía, o sea, no me apetecía tocarme, tenía otras cosas mejores de las que pensar y que hacer, y otros estados del alma y del cuerpo en donde estar. Claro, pero es que a mí hay una cosa que me flipa, que cuando, por ejemplo, tú hablas de la meditación en el monasterio, cuando de repente te hablan de los monjes budistas, hay monjes budistas que hacían una meditación por la cual llevaban una dieta especial y luego se enterraban a sí mismos y se automomificaban y mira cómo es la espiritualidad. Parece que la espiritualidad, al igual que la naturaleza, ha quedado como para un ámbito como si la ciudad no fuese naturaleza. Como que no lo es. No lo es, pero desnaturalizado la naturaleza. Pero claro, pertenece a la naturaleza. Me refiero. Los que vivimos en ella sí, pero no es nuestra naturaleza. Ya, pero que pertenece al ecosistema. Sí, claro. Como si de repente la espiritualidad solamente pudiésemos recurrir a ella cuando tenemos una crisis. Me hago un viaje a Tailandia, me hacen 3 monjes así en la cabeza y yo he vuelto cambiado y con un cambio de paradigma. Cuando realmente la espiritualidad es algo que yo creo que puedes practicar en tu día a día y que para ello no tienes ni que rezar un Padre Nuestro, ni que ni que tener miedo a encender una vela porque te va a venir el demonio Pedro a saludarte a tu casa y vas a empezar a ver sombras, ni vas a tener que rezar absolutamente ni a Alá, ni a Buda, ni absolutamente a ningún dios de los que ya están partidos, sino que tú mismo puedes entender la espiritualidad como tu espacio, como tú bien has dicho, para darte a ti una paz, y también tu espacio para darte a ti la capacidad o el privilegio de decir
porque empieza a ser un privilegio al nivel que está la vida siendo, ¿no? Porque parece que nuestro único sino es la productividad, cuando nuestro único sino real es la experiencia vital. Justo. Pero es que eso es lo que no interesa. De hecho, lo que dices, no hace falta todo eso, pero sí que es muy útil tener un lugar donde estar. A mí, por ejemplo, en mi casa me gusta, donde hago los cuencos, perdón, en mi terraza, ahí es donde me gusta estar, ahí es donde yo me siento, normalmente de madrugada, que es cuando más conecto yo con esa divinidad, con esa espiritualidad o con ese estado de mí mismo, conmigo mismo en el que me encuentro. Y en ese momento, pues yo tengo ahí una Virgen Dolorosa que era de mi abuela, y cuando murió me la quedé yo y la tengo ahí puesta, y bien, y un Sagrado Corazón que también regaló mi abuela. También con mi abuela tuve una conexión muy especial después de que ella falleciera, entonces todo tiene mucho que ver. Y yo ahí pues enciendo mis velas y aparentemente si tú me ves desde fuera pues estoy rezándole a un Cristo, pero realmente la conexión que hay es mucho más allá de toda esa imaginería. Pero sí tengo un lugar donde yo me encuentro tranquilo, donde yo me encuentro en paz y donde yo sé que puedo parar. Y ese lugar en concreto para mí tiene que ser a esas horas de la madrugada. Me puedo sentar ahí por la tarde y me apetece más ponerme a leer, pero para conectar me apetece más esa hora de la madrugada. Es necesario también conocerse y saber qué puntos. Y luego, si no, durante el día, a mí me viene muy bien el campo. No te voy a mentir. O, de verdad, un monasterio, sitios con mucho silencio. Probablemente el campo al lado de un río, feliz. Y ahí conectas. Yo tengo mi zona de salón, que es donde conectamos todos. Ahí yo, si alguien se encuentra mal, digo, venga, aquí te tumbas, te voy a pasar el cuenco, te voy a pasar un palo santo y ya me dices ahora qué has visto y qué has sentido y te voy a poner música de relajación para que te escuches 5 minutos. Luego también, otra de las cosas que yo suelo hacer de que tiene que haber un sitio es que igual que tú dices que yo, por ejemplo, puedo llegar a estados meditativos de una manera muy fácil. O sea, a mí me pones un bong y me das con el bong 4 veces y yo ya he hecho flying free is my destiny. No hace falta que me tome nada ni tal. Pero sí que entiendo que hay mucha gente que no sabe meditar. ¿Por qué? Porque nos han vendido la meditación como que es algo súper difícil y tienes que poner la mente en blanco y si no pones la mente en blanco es que no estás meditando, tal. Aprender a meditar es súper sencillo y lo primero que hay que aprender es que los pensamientos que se te vienen los puedes observar. Sí. Simplemente que no te embucles. Claro, no les des importancia. En nada. Y que dejarlos pasar. Sí, dejes pasar y que estés buscando continuamente el estar en paz, en sentir tu cuerpo relajado, el estar tranquilo. Y ahí, ya con eso, has meditado. Y aunque un día no hayas conseguido entrar en un estado meditativo alto, seguramente mañana lo conseguirás. Claro. O hay un día que tampoco lo tienes que hacer todos los días a todas horas. Y que lo primero que es necesario es tener un estado de relajación. Tú no puedes, y a mí, por ejemplo, me pasa, tú no puedes ponerte a meditar directamente, tal y como te bajas del metro y llegas de trabajar, y ahora me estoy y meditación porque toca meditación. No, o sea, no vas a meditar una mierda así. Tú tienes que llegar a tu casa, sacar al perro, preparar la cena, tirar la basura, hacer no sé qué. Cuando ya por fin tengas como todo hecho y ya no te quede nada por hacer y ya por fin estés con un poco más calma, ya puedes decirle, vale, me voy a parar. O sea, lo primero que tienes que darte cuenta es de que no estás relajado, de que estás acelerado. Que a mí me pasa. O sea, vamos, esta Semana Santa me fui a un monasterio y el primer día que llegué y me metí en la habitación yo solo en total silencio y dije, tengo la cabeza a 1000. Y me senté a mirar por la ventana hasta que por fin la cabeza dejó de tener sonidos y dije, vale, ya me estoy centrando. Ahora ya sí, lo que tenga que ser, que sea. Y ya me fui un ratito a la iglesia, estuve yo un ratito, luego me fui a pasear por el jardín, estuve sentado en una piedra tomando el solecito, mirando, tuve una meditación bestial en aquella piedra, fue súper bonita y dije, vale, ya estoy tranquilo. Ya estamos bien. Claro, pero lo primero que tienes que hacer es dejar salir toda la mierda que nos meten a diario. O sea, no puedes decir, ay, me toca meditación, voy a apagar la tele. No, es que como no tengas la tele apagada 10 minutos antes, solo la publicidad te tiene loco perdido. O sea, bueno, a mí me dio un ataque de ansiedad viendo anuncios porque hacía mucho que no los veía. Yo por eso no veo la tele. Es que me satura. Además es que me enfada. Sí, es que yo no veo la televisión, entonces llegué a casa de mi colega y tenía puesta la tele y de repente saltaron 4 anuncios seguidos y empecé, ¡el capitalismo va a acabar con nosotros! Y me tuve que poner así 1 hora en plan, ¡socorro! ¡Socorro! Mátame. ¡Socorro! ¡Gillette! ¡Muebles boom! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Pero bueno, por aquí dicen, yo me pongo muy nerviosa al meditar. Para hacer algo parecido suelo hacer yoga después de hacer ejercicio. Está muy guay, o sea, yo creo que cada uno
puede llegar a estados meditativos que no tiene por qué ser a lo mejor sentarte y mirar a la nada. Hay gente que puede meditar haciendo ejercicio, hay gente... Cada uno tiene que encontrar su mecanismo. Es que yo necesito un lugar físico donde poder sentarme. Hay gente que necesita, pues eso, que hay gente que es más activa y lo que necesita es pegarse una carrera y estar echando, yo por estaría echando el bofo y estar en plan de, qué guay, ya he corrido 5 kilómetros. Pues a lo mejor después de correr 5 kilómetros en la ducha es donde te viene tu momento de revelación. Yo soy más sedentario, se puede ver, ¿no? Entonces soy más de sentarme y como dejarme ahí en plan de venga, ya. Y luego también, sí, está esa parte y luego también hay algo que hay como varios puntos, yo creo, ¿no? Hay un momento, creo que hay gente que hemos perdido el contacto también con nuestro cuerpo. Sí. Entonces creo que el entrar en nuestra mente nos permite disociarnos, que está muy bien, y luego también hay un segundo paso que es el ser conscientes de nuestro cuerpo. Creo que la capacidad para meditar realmente reside en primero tener la capacidad de relajar tu cuerpo y entender que relajar tu cuerpo es la prioridad antes que tus propios pensamientos o antes que visualizar un animal o antes que tal. Y luego también hay otra cosa que es, hay muchísimas meditaciones por internet que son muy interesantes, pero yo invito a la gente a que la espiritualidad la practique entre sus colegas. Y aquí pongo muchos puntos. El primer punto es, la espiritualidad no es poner una vela, invocar a Satán y que venga el dimoni, no es que de repente veas sombras y por supuesto no es que si haces un truco mal tu vida está destinada al fracaso. O sea, todas estas movidas que veis en TikTok, que es peña de witch talk, que es como metiendo miedo constantemente, para mí en el punto en el que cualquier persona utiliza la espiritualidad para introducir miedo, lo único que me recuerda es a las grandes religiones que han utilizado la espiritualidad, que es la gran duda existencial que tiene el ser humano, para hacer pasta. Y para mí no es hacer pasta, es conectar y conectar contigo, conectar con tu entorno. Y puedes hacer pasta, puedes pagar porque alguien te lea el tarot perfectamente. O sea, es una forma a lo mejor de autocuidado que te haces cada 3 meses porque a lo mejor a ti te sirve para reflexionar. Ahora, no te hagas adicta a todos los días el tarot o, por ejemplo, cuando vienen los problemas en todos los equipos de investigación, la bruja Manolita hacía no sé qué, pues venía el problema en el que la gente de buena fe iba a que le echasen el tarot y a la que ibas a que te echasen el tarot te decía tienes 4 fantasmas pegados, te los voy a quitar. Ibas tú y te lo crees. Pues no tiene ningún fantasma pegado, te está sacando el dinero. Eso también lo hace la cienciología. Que sí, es verdad que, a ver, hay momentos y seguramente en los comentarios saldrá, porque otras veces que hemos tratado estos temas también ha salido, no todo en la espiritualidad es luz, hay momentos de sombra y hay muchas sombras, no todos los seres que están a través de la espiritualidad con los que se puede conectar a través de la espiritualidad son seres de luz ni son seres buenos, hay momentos que hay cosas oscuras, hay mucho de cierto en Expediente Warren, ¿no? Que en todo esto de los exorcismos y demás hay mucho de verdad. Y es cierto, y hay muchos entes malignos, demonios, seres satánicos, bajo astrales, que realmente pueden llegar a hacer daño y que también saben protegerse. Y es verdad que en un determinado momento se puede necesitar ayuda para eso. Pero la persona que realmente te va a ayudar, muy seguramente no te vaya a cobrar una millonada. Y si te cobra algo, va a ser lo necesario para que tú seas consciente de que eso es algo que tú haces para tu autocuidado. Y por otro lado, para que cubra los gastos reales de lo que tú estás necesitando o utilizando. Y yo hablo desde mi experiencia, tanto desde mi acupuntora como un sacerdote con el que conocí, compartí, con el que participé en varias oraciones de exorcismo. A mí nunca me han cobrado nada. Desde luego el sacerdote no me cobró nunca nada de nada. Y la acupuntora me cobraba un precio simbólico para realmente darle esa utilidad. Y cuando yo llegó un momento que por mi situación económica no pude, le dije, no voy a poder seguir viniendo porque no tengo dinero, y me dijo, ven, pero no me pagues. Ahí está la diferencia. Cuando alguien va a hacer algo por ti, no te va a pedir nada a cambio. Ojo, tampoco va a permitir que te aproveches de él. Exacto. O sea, yo siempre defiendo, porque siempre entramos en lo mismo, siempre que hablo de tarot y tal, que yo defiendo que la gente pida dinero por esto porque son autocuidados. Sí. Pero sí que le aviso a la gente de que tenga cuidado de no obsesionarse con que la espiritualidad o la magia
son cosas que te van a traer demonios y que te van a traer fantasmas que te van a turullar o cosas así. Puede haber fantasmas, y a mí ha habido fantasmas en la casa de la latina, había fantasmas. Pero aquí volvemos al mismo, no te va a traer eso, o puede llegar a traerte en un determinado momento, vete tú a saber, pero tampoco te va a traer, o sea, no es una varita mágica, por muy mágico que suene todo, que te va a solucionar las cosas. Al final toda la espiritualidad, incluso todo el mundo de la magia, el tarot, ciertos rituales de adivinación, todo eso al final lo que tiene que llevarte es a conectar contigo mismo y a ser capaz de analizar tu circunstancia para comprenderte, aceptarte y ser capaz de comprender lo que te rodea y aceptar lo que te rodea. Sí, y además, bueno, sí, dime. No, que quería decir eso, que al final es ser capaz de conectar a todos esos niveles. Porque al final somos espíritus encarnados y somos carnes espiritualizadas. Por lo tanto, si no conectamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu con nuestros sentimientos y no somos conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos que hacer, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que estamos haciendo, y si no coincide todo, muy seguramente jamás podremos ser felices y todo nos va a venir mal. Entonces, si vamos a buscar ayuda en el tarot, no sé qué, y si no nos gusta lo que ha hecho un tarotista, vamos a buscar otro, y hoy un baño de cuencos y mañana otro en otro sitio y pasado en otro sitio, y nunca vas a encontrar, porque realmente lo que estás haciendo es evitar encontrarte contigo mismo o contigo misma. Huir de uno mismo, de su propia realidad, es el peor de los fantasmas, es el peor de los demonios. Bueno, Rafa, esto es increíble lo que acabas de decir. Ríos de Niebla, su podcast, Sí. no os lo perdáis. Por aquí me dicen, yo soy clarividente y me lo tomo con tranquilidad, tengo mis protecciones y si alguien me pregunta algo le respondo desde mi conocimiento y experiencia, obviamente no cobro. Si veo un hombre sombra, no me pongo en modo alarma de la isla de las tentaciones. Es que, No, claro, las tentaciones, aquí pero está vale. la movida, yo sobre todo intento quitar el miedo a eso porque creo que hay mucha gente muy valiosa que tira el tarot y que cobra por ello, que es muy guay. Pero ¿qué pasa? Que toda esta gente se ve ensombrecida, su trabajo se ve ensombrecido por peña que, pues como las que te sale en equipo de investigación, que lo que hace es tener un sistema por el cual a todo el mundo le dice lo mismo y a personas vulnerables les mete miedo para sacar más pasta. Entonces ahí es donde yo veo que está siempre la movida. Si tú focalizas que toda la espiritualidad es el miedo, entonces vivir del miedo y sacar un beneficio económico del miedo es que es de primero de secta. De secta, sí, tal cual. Pero es que es a lo que van y luego volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de si tú encuentras un tesoro valioso que es la espiritualidad, ¿no? Y que es el autoconocimiento y el autocuidado y así poder también cuidar y sanar a los que en un momento dado te puedan estar rodeando, puedan estarte acompañando. Si tú lo descubres de manera bien y tienes buena fe y lo haces bien, no vas a querer monetizarlo, pero hay gente que lo único que quiere es el dinero. A ver, como las cosas es El que... dinero es poder, entonces al final la gente quiere eso permanentemente. Y nos vivimos en un sistema capitalista neoliberal que nos dice que a más tienes más vales y que más tienes que tener y que no te vale con tener un pisito pequeño, tienes que tener una casa grande con piscina y además no vale que la tengas en Sebastopol, es que la tienes que tener en el centro de la Gran Vía, es que tienes que ser Cristiano Ronaldo con todo el edificio, con un chaletazo arriba y con 2 helipuertos y tienes que ser su mujer con todos los joyones y tienes que... No, perdona. Y todo el embutido que se come la tía. Y lo que les hagan los huevos. Madre Sí, mía. y si puede ya feliz, yo no lo... O sea, me imagino no lo voy a... a Cristiano Ronaldo saliéndole embutido de los huevos y me ha hecho mucha gracia. Eso no lo voy a criminalizar, no está mal. Pero es verdad que tampoco eso es necesario. No tenemos que luchar por llegar todos ahí. Yo siempre digo lo mismo. Yo sería feliz si me la coge y me dice, mira, pues no te preocupes que te vamos a hacer un contrato blindado, indefinido, en una residencia de ancianos en el pueblo más decrépito de Castilla-León. Vas a tener tu casita básica, cutre incluso, muy de pueblo, pero tu casita básica, con tus cositas, y sin tener que pagar más que 100 euritos al mes. Yo no quiero lujos, quiero tranquilidad, quiero paz, quiero no tener que estar pendiente del puto monedero todo el puto día. Ya está bien de creernos que para ser felices hay que ser ricos, hay que ser millonarios, hay que votar a la puta derecha. No es verdad. No es verdad. Todo aquello que te dé paz es lo único que te va a hacer estar a salvo. Pero cuando todo pete, y llega el momento en el que todo pete... Está cerca. Y está cerca, ¿a por quién van a ir? A por el que tiene, porque el que no tiene necesita. Y el que tiene lo que necesita no va a buscar nada más. El problema es que nos han dicho que necesitamos más, siempre más, algo más. No. No.
¿Esto cómo lo descubres? A través de la espiritualidad. Cuando tú llegas a ese punto de desconexión del cuerpo, pero conexión contigo mismo, donde entonces conectas verdaderamente con tu ser y con tu propio cuerpo. Y entonces te puedes aceptar, te puedes valorar, te puedes amar, te puedes querer y empiezas a autocuidarte. En ese momento te das cuenta de que no necesitas nada de todo eso, que no lo necesitas. Y cuando te das cuenta que no lo necesitas, deja de tener valor. Si todos nos diésemos cuenta de eso, Madrid dejaría de ser la ratonera que es, porque Madrid te ponen el queso y luego es una trampa. Vienes porque hay trabajo, vienes porque hay oportunidades, vienes porque hay, pero luego no hay trabajo. O sea, trabajo sí, pero eres esclavo. No hay casa porque no hay vivienda, no hay. Entonces, ¿qué tienes? No tienes nada. Aceleración y cocaína en el aire. Ya está. Y entonces necesitas buscar sitios para meditar. No, descubramos esto una puñetera vez. Y a lo mejor empezamos a ser felices y a lo mejor el sistema cae. Por aquí dicen una cosa muy bonita, que, bueno, bonita, no, pero que la podemos reflexionar. Dice Ayakoi: para mí la espiritualidad no tiene nada que ver con el tarot y la magia, es mucho más y mucho más abstracto. Eso es precisamente en lo que hablo al principio del podcast y el texto que he leído, que la espiritualidad puede ser todo. La espiritualidad puede ser tomar una postura totalmente agnóstica y tener una postura nihilista en la que decides que la existencia no tiene ningún sentido y que por lo tanto puedes hacer lo que te dé la gana en la vida y que te focalizas en vivir a lo mejor el presente. O a lo mejor la espiritualidad consiste en que te aferras a la espiritualidad que yo consiento que es latente, porque para mí la adaptación al sistema también es adaptar una espiritualidad en la que tu Dios es el dinero. Y tus objetivos y tus mandamientos son aquellos que la sociedad te dicen, que es continuamente la acumulación de bienes, la acumulación de personas y el no pararte a pensar en ningún momento, porque tus objetivos es vivir como si fueses el Mario Bros recogiendo todo el rato moneditas. O que a lo mejor para ti la espiritualidad realmente sí que puede ser el cristianismo, o de repente la espiritualidad sí que puede ser tal. Siempre yo estas cosas digo con cuidado porque el capital entró. Sí, no, claro, y porque luego hay mucha secta por ahí, mucha capitalización de los sentimientos religiosos y de la espiritualidad que nos puede llevar queriendo estar cerca de lo que, o sea, queriendo llegar a esa libertad que nos prometen, nos están esclavizando a una esclavitud que nunca nos va a permitir llegar a esa libertad. Que es un poco lo que pasa quizá con gran parte del cristianismo, de las grandes religiones, que te prometen que para llegar a Dios tienes que hacer eso y te prometen siempre Dios, pero te prometen a Dios después de la muerte. Mire usted, yo me he encontrado con Dios ya, en vida. Ahí está el misterio de la resurrección de Cristo, y voy a poner comillas, ¿vale? Vale. Ahí está el misterio de la resurrección de Cristo, que no tienes que esperar a morirte para salvarte, que no tienes que esperar la esperanza futura, el bien futuro que Dios va a dar cuando todo pase, que es que todo está ya en ti, porque todo es tuyo y todo es para ti. Solo tienes que ser capaz de conectar con eso, aceptar esa realidad y entonces te das cuenta de que no necesitas nada. Y otra de las cosas es que tú también puedes optar a tus propias herramientas de autoconocimiento. Yo siempre defiendo el tarot como una herramienta de conocimiento. El tarot no va a ser algo que te va a decir mañana te va a tocar la lotería. Es que la gente lo entiende fatal. El tarot, las cartas, aprender a leerlas, sea o no totalmente cierto que una imagen va a significar eso, no es. O sea, el tarot es como si tú coges un libro buscando una respuesta y de repente lees cangrejo y buscas el significado espiritual del cangrejo y algo conecta contigo. Al final necesitamos, tenemos dudas todo el rato. Entonces, el tarot es una lectura, según la espiritualidad, es una lectura de la energía presente. Es decir, el futuro es cambiante. Es simplemente te está dando consejos sobre lo que estás viviendo actualmente y hacia dónde te puede llevar. Por lo tanto, tú no te puedes aferrar a una lectura del tarot, ya sea propia o echada por alguien, sobre que eso va a ser tu futuro o eso es lo que te dictamina del todo, sino entenderlo como un parón para tú leerte a ti mismo. Para tomar conciencia. Y tomar conciencia, exacto. Entonces, y luego partiendo de la base siempre de que el futuro no existe. No existe. El futuro no existe. O sea, ninguno lo tenemos asegurado. O sea, mira, Sánchez Dragó un día comparte un gatito y a las 2 horas está muerto. ¿Qué futuro tenía el señor? Cuando él se despertó no lo sabía, pero es que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí ahora mismo. Es decir, quien dice que no me pega a mí un chungazo y que me muera aquí en directo. Puede pasar. Puede subir mucho las views. Eso, seguramente, pero bueno, quiero decir que puede pasar. El futuro no existe. Entonces, pensar en el futuro es la mayor fuente de ansiedad absurda
que podamos tener. Ojo, yo soy el primero que pienso, hostia, y el mes que viene, ¿cómo voy a pagar? Dios mío, ¿cómo voy a pagar? Que soy el primero que lo sabe, porque al final, por desgracia, vivimos en un sistema que no nos permite vivir el presente. Ya. Pero tenemos que aferrarnos en la mayor medida al presente que tenemos, porque es el único que tenemos. Totalmente, qué bonito, Rafa, otra vez, qué bonito. Ríos de niebla, bañito de cuenco también te hace el Rafa si le escribes por el Instagram. Por otro lado, también dice... Bueno, tengo un Instagram para los cuencos, que se llama Lugares del Alma. Pues lugares, @lugares del alma. Por aquí también dices la magia. A mí, sobre la magia, hay algo que tengo que decir, que es que todo lo que sea ritualística me parece súper interesante, porque la ritualística se ha utilizado toda la vida. Siempre. Toda la vida. Pero es que la liturgia, la ritualística es necesaria, pero es que incluso a nivel antropológico existe la liturgia al espacio. ¿Por qué estás tú puesto a la presidencia de la mesa? Porque es que el podcast es tuyo. ¿Y quién preside? La reina. Yo soy el invitado, por eso estoy a un lado. La Rosalía del pueblo, como más llamado Pero antes. es que hasta... Exactamente, Rosalía del pueblo. Pero es que hasta en nuestro día a día hay una liturgia. Todo eso tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros, pues cómo nos relacionamos con esa divinidad, con esa magia, con esa energía. Todo es ritualística, la magia es ritualística. Es la intención que tú pongas. Yo vi un documental muy interesante, te dejo que continúes, perdóname. Dale. Que hablaba justamente del agua bendita. No solo la bendita o la bendecida por un sacerdote católico, sino por todas aquellas aguas que habían sido bendecidas o puestas con una intención. Todas. Bendecida como lo hace un cura, bendecida por tal, pasada por un cuenco tibetano, con una intención. Cuando tú le pones intención a algo, algo cambia. Pero incluso a nivel molecular. Luego este agua la congelaban y la analizaban. Y era muy interesante como el agua normal, además el agua de una fuente, agua de un río, agua del grifo, y era el mismo proceso con distintas aguas. Los cristales de hielo eran mucho más geométricos, mucho más perfectos y mucho más bonitos en las aguas que tenían intención. Y todos se parecían mucho. Da igual quién bendijese ese agua y cómo la bendijese. Era la intención lo que cambiaba, la esencia de ese agua. Por lo tanto, la intención que tú pongas en lo que hagas ya cambia. La intención que tú pongas en lo que dices, en cómo lo dices, todo hace que todo cambie. La realidad cambia cuando nos atrevemos a cambiar. Otra vez. Apoteósico. Ahora continúo con lo que estabas diciendo. Es que ya no sé lo que iba a decir Rafael, Pues es que me has ensimismado con la mirada. No, con el tema de la magia. Pues eso, nada, iba a decir que es ritualística. Iba a decir justo lo que has dicho, que es ritualística y que te ayuda a meditar. Al final, Justo. A lo mejor dices, vale, yo no puedo meditar. No puedo meditar porque no. Pero a lo mejor tú tienes mucha ansiedad porque económicamente te va como el culo. ¿Vale? Pues pones una vela con la intención y te olvidas. No, pero entonces dices, vale, buscas movidas. Ritual para atraer el dinero. Entonces tú te miras, ritual para atraer el dinero. Te dicen, pon una vela, ponle el nombre, pon sal, no sé qué, ponte música tranquila. Pues ya el hecho de estar escribiendo en la vela, quiero tener un nuevo trabajo, Claro. hace que tu cabeza diga, hostia, que quiero tener un nuevo trabajo. Claro. Y entonces mañana Pero es que además ya vas con la idea de que quieres tener un nuevo trabajo y ya empiezas tú empiezas a progresarlo. a desarrollar mecanismos para conseguir aquello que has intencionado en la Pero es que vela. además las liturgias de escribir las velas es algo muy antiguo. Es algo muy antiguo que incluso el pueblo hebraico utilizaba y que actualmente el catolicismo emplea en la noche de Pascua, cuando ritualiza un cirio entero y significa Cristo porque inscriben y escriben y se hace la ritualística de escribir y señalar ese cirio que tiene que aguantar 50 días encendido. Pues exactamente lo mismo, que decir que al final la consagración de velas siempre ha existido, los rituales siempre han existido. Lo que nos conecta con nosotros mismos y con la divinidad, sea cual sea esta divinidad, siempre ha estado ahí. Incluso aunque esa divinidad sea la nada más absoluta. Ya el hecho de decir, no es que yo sea agnóstico, soy ateo. Ya estás dando por hecho que hay una realidad en la que no estás creyendo. Pero para negar algo, tiene que existir como concepto. Si no, no haría falta negarlo. Muy bien. Voy a leer una frase que me ha hecho risa del chat. Vale. Ha puesto muerte por queso. El gato de Sánchez Dragó cumpliendo su cometido en la Tierra. Y ha puesto un gato con unas gafas de sol. En plan, turn down for it. Es que me encantó en Twitter cuando pusieron te quiero gato sicario.
Es genial. Vaya tela. Pero muy hermoso esto que acabas de decir y yo quiero ya finalizar todas estas reflexiones. Os he dicho que iba a ser... Intensito. Pero cuando vengo yo siempre es muy intenso, soy muy pesado. Pero aún así podría hablar 5 horas más de todas las cosas que he aprendido en la espiritualidad. Quizá hago un podcast más a futuro con todos los conceptos que he ido aprendiendo en los diferentes cambios de paradigma que han sido muy tochos y han sido como muchos en poco tiempo, la verdad. Y un concepto que llegué hace poco y me interesa bastante, y es, yo he crecido en colegios católicos y siempre me decían, Jesús es el camino, Dios es el camino. Entonces siempre te dibujaban un camino y al final estaba Dios, como tú has dicho. Me vendes a Dios después de la muerte. Exactamente, a futuro. Entonces yo en una de estas, estaba yo meditando en una crisis existencial de la hostia, me vino como un concepto mental de Dios. Me vino la frase de Dios es el camino de la infancia. Y dije, a mí... Por aquí no me pillas otra vez. No me vas a coger otra vez por aquí. No. Y me dijo mi cabeza, loca. Tiene la voz de ladri ahora. Te salió que lo estaba oyendo. Loca. Que no, que te venía a contar otra movida. Es que me encanta porque antes de que dijese la frase yo ya he oído a Ladri en mi cabeza en plan de ya llega. Loca. Adri, te echamos de menos. Sí, es que eso es mejor. Loca, que te iba a contar otra movida. Y entonces se me vino el concepto de Dios es el camino y dije, vale, no. Y me dicen, ¿pero qué es Dios? Y dije, hostia, estoy intensa hoy. ¿Quién es Dios ¿Quién para es ti? Dios para ti? Es que esa es la pregunta radical. Hostia, es que lo único certero que tengo de la existencia, lo único certero de que existo y que me tengo que levantar por la mañana, es el concepto de existir. Es la propia experiencia vital. Es el saber que hoy va a pasar algo, que voy a hacer un podcast, que voy a ir a trabajar, que he quedado con mis amigos y que voy a vivir una serie de experiencias vitales y que un día me voy a morir. Ya está. Y no sé qué va a pasar, pero me voy a morir. Puede ser a los 90, como puede ser ahora o como puede ser dentro de 2 semanas. Y entonces, lo único que tengo es existir. Es el presente. Es el presente, es regocijarme, por así decirlo, en estar presente y en disfrutar de la experiencia presente. Y entonces, para mí, en ese momento, la idea de Dios es el camino tuvo sentido porque Dios no existe, es la existencia. ¿Se ha entendido? Sí, yo sí te he entendido. Es complicado el concepto que has hecho, pero es verdad que es interesante, verdaderamente eso es así. Es ese presente, es lo que te digo, es a lo mejor esa conexión de nosotros mismos en nosotros mismos, es esa realidad que por antonomasia ha existido como concepto y por eso le hemos puesto nombre, pero luego al final tiene que ser, yo al final lo llevo al mismo tiempo, al final a mí qué es lo que me mueve, qué es lo que quiero que me mueva cada día, en mi caso es el amor, pero no el amor romántico, no el amor ñoño, no el amor sino el amor de verdad, el amor con mayúscula, el amor que se entrega, el amor que es amor, el amor que no es dependencia, el amor que es amor, el amor que puedo tener yo pues con la señora de 82 años que vive en mi casa, que no me ata nada a ella, pero al final estoy ahí y nos cuidamos mutuamente porque hay amor. Para mí eso es Dios. Cuando falta amor en la sociedad, falta Dios. Cuando falta Dios en la sociedad, no hay amor. Por lo tanto, no hay presente y tampoco hay futuro. Solo hay objetivos y dinero. Exactamente. Pues... Qué pesados somos. Nos ha quedado bien intenso. Para variar. Si tenéis alguna pregunta, tenéis unos segunditos ahora para hacerlo. Estoy leyendo lo que nos ha dicho Isa Adriana. El cura de mi iglesia en mi antiguo barrio dejó de ser cura para estar con su novia. Antes de hacer la comunión, le dije que la catequesis fue un aburrimiento, al tener que hacer crucigramas en el cuartucho con humedades, y el hombre me dio la razón totalmente. Es que ni siquiera la catequesis es un contacto real con Dios, sino un adoctrinamiento, la que yo he vivido, Dios es esto. Creo que eso está empezando a cambiar y también creo que la iglesia está empezando a dar cuenta de que ya no monetiza como antes y que tiene que hacer ahí un cambio. Y yo espero de corazón que esa vieja iglesia caiga. Pues ojalá caiga y me quedo con la frase final de Muerte por Queso. Existimos para ver a Rosalía.
Totalmente de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Si queréis ver el concierto de Rosalía en Coachella, tenéis que buscar un link por alguna parte porque no está colgado en ningún lado. Esto ha sido La Buena Turra. Seguid a Rafa Raves. Sí, por fin, en serio. Y todo esto que ha contado Sara y que he contado yo no es por hacerme publicidad, pero tampoco me vendría mal. Joder, tengo una novela. Tengo una novela maravillosa que todavía no te has acabado de leer y me parece muy feo por tu parte. No, pero es verdad que está muy guay. No me he leído ni mi propio libro. No voy a leer tu novela. No, pero en serio. Se llama Del caos al cosmos y es verdad que joder, que no es porque la haya escrito yo, pero trato mucho todas estas cosas de todo este camino que es el camino que todos y cada uno deberíamos querer hacer en algún momento, cuando queráis. Y luego, pues, mi podcast, pues, joder, Rafa, me encantaría. Baños de cuencos. Bueno, los baños de cuencos también, lo que queráis. De verdad. Seguidme, sí. @ranceo. Solo tengo Instagram, no tengo más redes, porque me agobio, pero ya si está. Estáis, yo parece que esto es como si yo fuese a ganar dinero con esto, pero os juro que... No voy a ganarlo ni yo. No vas a ganarlo ni tú. Pero yo os juro que si os recomiendo baños de cuencos con Rafa es porque es lo que a mí más me ha cambiado la vida. Daros baños de cuenco, hacer meditación con vuestros amigos, que al principio da risa, pero que mola mucho que un amigo te diga respira, inspira y empiece a guiar la meditación, que es la única manera de entrar, porque muchas veces decimos, joder, que pues un tío random de YouTube pues a lo mejor no te hace entrar, pero tu colega te llega al cora. Y quereos mucho y amaros mucho. Quereros, respetaros, para eso haremos otro podcast sobre el amor. Perfecto. Pero eso, baño de cuento con mi gente, a meditar y que no os tonguen. Y a ser felices. Besi. Chaito. Chao. Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.